esta monada que ves aquí abajo es una casita para perros. Mira qué bonita. Mira, ven, Canelón, ven, mira. ¡Ey, pero si tú no... Canelón, que tú aquí no cabes, Canelón. Venga, adeu. ¿Tú crees que yo voy a dejar a mi perro en esta nefasta caseta de plástico que no tiene ni aislamiento? Pero si mira qué paredes tiene. Yo vivo en esta casa contenedor que es la hostia. También estamos construyendo esta casa contenedor que puede ser para ti. Por eso hoy vamos a construir una mini villa de lujo para el perro. Todo se tiene que decir, he alucinado con lo rápido que se ha roto esto. Pues es que mira qué plástico tiene. Y una vez recogido todo el desastre que he causado, he diseñado 4 planos completamente distintos para el diseño de la villa mediterránea. Vamos a comprar algo de material y comenzamos el montaje. Y empezamos construyendo el perímetro de la base. Mira qué cuadrado más perfecto. Ahora con esto tenemos que hacer 2 más aquí y 2 que crucen por aquí. 113,5 por 2, más 120, más 120, más todo lo que tenemos que hacer. Menos mal que tenemos madera suficiente. Momento de unirlo todo con tornillos, pero antes voy a hacerle unos agujeros. Le estoy poniendo estos tornillos que son los más baratos que he visto. Espero que aguante. Los cuadrados no han quedado exactamente iguales, pero es cuadrado y está bastante bien. De todas formas, esto es el suelo y no se va a ver porque va tapado. Y ha llegado el momento de ponerle unas patas. Una aquí, otra aquí, esquina y centro. Y así nos quedan los 6 puntos de apoyo. No te voy a engañar, yo pensaba hacerlo con alguna pata tipo PVC, porque la madera en contacto con el suelo continuo, humedad y demás no va a ir demasiado bien, pero ya pensaré en ponerle algo aquí. Oye, esto ha quedado resistente, ¿eh? Mira, no importa que estás de encima, si aguanta a una foca como yo, aguantará cualquiera. Al fin y al cabo, esto es para un perro mediano o grande. Si aguanta mis 75 kilos saltando, aguantará un perro príncipe como ese. Foca. Todo realmente guay, pero como primer suelo vamos a poner esto. Y sobre esto pondremos un suelo realmente bonito. Un suelo hecho con tablero de madera de OSB, realmente resistente. En realidad son unos retales que tenía por ahí tirados, así no gastamos más y reutilizamos las cosas. Madre mía, qué precisión. Y como buen amante de los animales y sobre todo de mi perro, vamos a aislar térmicamente la base de esta superficie para que esté bien a gustito. Por suerte aquí en el garaje tengo algunos retales de poliuretano que usamos para aislar el suelo del contenedor que nos van a ir de coña. Al fin y al cabo, el perro no se va a dar cuenta de si es un material nuevo o usado. Después de cortar e introducir cada pedazo de poliestireno, he rellenado todos los huecos y fisuras con espuma de poliuretano. Y mientras seca, vamos a otra cosa. Seguro que recuerdas que compramos un metraquilato. No tienes que preocuparte porque todavía tiene el plástico. Y es momento de ir a por una de mis herramientas favoritas. Tú ya la has visto varias veces en el canal. Aquí tenemos la Creality Falcon 2, que además, como ya viene montada, lo único que debo hacer es introducir y colocar el potente láser de 40 vatios a la altura deseada. Colocar por aquí el motor de aire asistido que subirá el nivel de nuestros cortes y grabados. Y por último, colocar el megapanel de abejas debajo junto con la placa de acero inoxidable. Esto para no quemar la mesa que tengamos debajo. Yo tengo todo el pack con la caseta antihumos, extractor y todo eso, pero estamos al exterior. Y es por eso que hemos pintado esta lámina de color negro mate. El láser funciona mucho mejor en superficies que no son transparentes, por lo que vamos a hacerle un corte con un diseño espectacular y luego ves en qué parte de la villa lo instalamos. Antes hago un test de corte para decidir los parámetros de la Creality. Esto lo hace automáticamente, así que es realmente sencillo. Y mientras vamos a cortar el sobrante de espuma que ya debe estar seco.
Oh, perfecto, ha quedado genial. Mira cuánta espuma que ha sobrado, ¿eh? Es una buena espuma. Y la base, señoras y señores, está completada. Llegados a este punto, es momento de pasar a la fase 2, la construcción de la villa. No sin antes ver cómo ha quedado el test que hemos hecho aquí en esta placa. Mierda, me lo imaginaba. Al ser un metraquilato transparente, por mucho que lo hayamos pintado, la luz se dispersa y sale por estos lados, entonces el láser no corta bien. Y así, requemado, es como ha quedado. Yo he cortado metraquilato antes, pero sí que es cierto que era un metraquilato con un color oscuro. No importa, esto lo haré a mano y tengo más trabajos para hacer con la máquina. En realidad ya está haciendo otro test, que este ya veo que está saliendo bien. Sigamos con esto. Como tengo bastantes retales de panel sándwich que nos sobraron al hacer el módulo taller, vamos a hacerlo con panel sándwich. Ole, ahí, mira qué pasada. Tenemos la primera pared de nuestra villa para perros hecha, el interior en panel sándwich, que además es aislante, y dejamos la chapa dentro, que además de ser fresca es mucho más higiénico y limpio. Por el lado exterior le hemos añadido un aislante extra para más confort para nuestra mascota. Tenemos una capa de panel sándwich que nos aísla el marco que hemos hecho, y por dentro tenemos un aislante extra de K-Flex. Es ridículo, se va a estar mejor en esta villa para perros que en mi propia casa contenedor. Es absurdo, absurdo. Y esto va aquí. Y una vez tengamos hechas las 4 paredes, lo revestiremos todo por fuera. Al fin y al cabo, donde tiene que quedar bonito es por el exterior. En realidad creo que lo vamos a hacer ya que para esta villa vamos a utilizar distintos materiales y distintos tipos de fachada. Vamos a hacer esta primera pared y a ver cómo queda. Y ahora sí, nos toca segunda ronda. Sí, vamos a grabar sobre fibrocemento. Creo que poca gente está sacándole tanto jugo como nosotros a esta máquina. Y así nos pusimos a hacer la primera pared de uno de los laterales, cortando el panel sándwich al milímetro con la sierra de incisión, montándolo al marco que estructura la caseta y añadiendo esa capa extra de aislante térmico con K-Flex. Pues de esta segunda pared pasamos a la tercera, que es idéntica. Por último vamos con la puerta. Guiándome por las medidas de canelón, debo hacer un buen hueco de acceso. Es una buena puerta, ¿eh? Casi que voy a poder entrar yo en la caseta. Pero basta de perder el tiempo y montemos ya las paredes a ver qué tal queda. Mira, 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 qué guapa está quedando. Es la leche, ¿eh? Y sigamos con el revestimiento de fibrocemento que usamos para la casita contenedor, pero esta vez en la villa para el perro. Vamos a hacer que quede preciosa. Y seguro que te preguntarás qué está pasando con esta pared extraña que hemos hecho aquí y por qué no la tapamos. Esto es sorpresa, lo verás dentro de un rato. Antes vamos a cortar más cosas que van a ser necesarias. Y voy a cambiar la potencia de 22 a 44 vatios. Pruebas y más pruebas hasta que he dado con el punto correcto. Mira qué quemadas he hecho por aquí y por aquí. Partiendo de que ya sabemos que la base de esta villa para perros hace 100 centímetros por 100 centímetros, vamos a crear un techo un poquito más grande. Así tendremos protegida tanto la caseta como la terraza e incluso un poquito más para que nuestro can esté bien cómodo. ¿Ves o no como sí que es más grande?
milimétricamente calculado para que apoyen los perfiles de la caseta. Ante todo, seguridad para nuestro perro. No podía ser mal. Espectacular, espectacular. Pues sí, mira, sí que pollo dentro. Pero para no hacerte spoiler, nos vamos directos al último día. Tengo 3 regalos para ti, los obtienes viendo un vídeo de solo 4 minutos. Además, toda la información relacionada con el ebook. Si quieres saber más, te dejo todo en la descripción y el comentario fijado. Decirte que ha pasado un día desde el último clip que viste. Y ahora ya, por fin, podemos dar por concluido este proyecto. Una mini villa mediterránea para perros espectacular. Creo que es una de las mejores cosas que hemos hecho en este canal. La calidad de detalle es absurda. Antes de fijar el techo, tapé y lijé los tornillos para que se vea bien acabado y así dar 2 manos de pintura. Pintura de buena calidad, no como la que usamos en el contenedor marítimo. Para el suelo he usado una imitación parquet negro envejecido, flotante SPC tipo vinilo. Así nuestro perro podrá entrar mojado y el suelo resistirá perfectamente. Oye, máxima calidad para nuestra mascota. La parte interior del techo la pinté de blanco. La fijé a la caseta con unos buenos tornillos y añadí un tablero encima para recibir la capa final que evitará goteras. Tela asfáltica. Y no una cualquiera lisa, sino una de calidad, con esta capa final que romperá el sonido de las gotas al llover. Es como el techo de nuestra casa contenedor. Cogí unos listones de madera, los corté y los barnicé, con un barniz rojizo tipo Sapelli, que ya sabes que a mí me encanta. Estos los coloco como embellecedores o remates en el perfil del techo de la villa mediterránea. Y para darle un poco más de flow y seguir con la estética de la casa contenedor, le pongo una pared de listones de madera. Sin fallar con nuestro Sapelli, por supuesto. Vamos a resolver por fin el secreto de esta pared. He fijado el metraquilato a los listones con unos tornillos. Y sorpresa, he comprado una bolsa enorme de pelotas de tenis. Está creado a la medida exacta para que entren todas estas pelotiñas. Así tenemos una pared diferente y dispones de un bonito almacén de pelotas para tu mascota. También he colocado unos remates de madera barnizados con Sapelli en la parte inferior de la villa. Además, con adhesivo, otros embellecedores en la puerta de la caseta para que quede bonito y tapar los cortes del panel sándwich. Con otros de color blanco, también las esquinas exteriores. Y espera, falta la joya de este proyecto. ¿Recuerdas estas piezas que he hecho con la Creality Falcon 2? He pegado todos los cortes, pata a pata y dedo a dedo. Esto dará un toque más perruno a esta villa mediterránea canina. ¡Madre mía, precioso, precioso! Y aprovechando que llega el buen tiempo, seguro que a tu perro le encanta espachurrarse al sol. Así que he decidido poner césped artificial de calidad suprema para que lo goce y ponga la trufilla morena este verano. Eso porque sé que le gusta tomar el sol y poner esta trufilla completamente negra y morena. Como regalo final he comprado una chapa para grabar el nombre de Canelón en ella con la Creality Falcon 2. Sí, también graba sobre metales. Y con esto hecho, podemos dar por concluido este proyecto. Si es que mira qué guapa, está guapísima, con todo lujo de detalles, calidades supremas. ¡Oh! Creo que me voy a meter a vivir yo aquí. Si llegamos a 5000 likes, hago una piscina para el perro. Esta villa mediterránea la podrás encontrar en Wallapop o en mi web. Solo hay una. Recuerda suscribirte. Nos vemos en el siguiente vídeo.